Bienvenidos una semana más a estos podcasts. Hoy vamos a hablar de dos temas. En primer lugar, vamos a explicar por qué nos opusimos a la legalización de la marihuana recreativa en nuestro país. Y asimismo vamos a tener como invitada especial en esta emisión a la directora nacional de la Agencia de Desarrollo Rural. Con ella vamos a hablar de varios temas muy interesantes en lo que tiene que ver con esta reactivación económica que se viene dando en nuestro país y en donde el campo juega un papel fundamental. Pero arranquemos con el tema espinoso de la marihuana recreativa, del cannabis recreativo. Afortunadamente se hundió el proyecto en el Congreso que pretendía que se legalizara este tipo de consumo en nuestro país. Para arrancar, es importante mencionar que en nuestro país ya está aprobado el cannabis medicinal, ojo con esto, medicinal, y se pretendía aprobar el cannabis recreativo. Algunos lo denominan el cannabis para adultos o el cannabis para mayores de edad. Es cannabis recreativo y lo que buscaba precisamente este proyecto de ley era que en nuestro país se pudiera legalizar este consumo. ¿Y qué pasa cuando se legaliza el consumo? Pues que también hay que legalizar la producción de este tipo de drogas. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿y en dónde quedan tantos años de lucha contra el narcotráfico, contra las mafias en nuestro país, contra todas las muertes que ha generado en Colombia precisamente el consumo de la droga y cómo en el momento mismo en el cual comenzamos nosotros a legalizar el consumo de la marihuana para usos recreativos, también estamos dando un paso hacia la legalización de lo que tiene que ser la producción para este tipo de drogas. Entonces nos opusimos de frente en el segundo debate en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes. Yo hoy quería hablarles al respecto porque nosotros no podemos renunciar a esta lucha que hemos dado como país durante las últimas décadas. Tenemos que continuar con esta lucha, tenemos que vencer, tenemos que decirles tanto a quienes producen la droga como a aquellos que también la comercializan y no les importa que se envicien nuestros niños, nuestros jóvenes, con tal de ganar mayores consumidores el día de mañana en un negocio en el cual quien entra como consumidor difícilmente va a poder salir más adelante. Va a terminar siendo un adicto a las drogas sin que tenga la posibilidad de retornar. Entonces, por eso es que con estos temas no comulgamos, no estamos de acuerdo y por eso le dijimos esta semana no a la marihuana recreativa en nuestro país. No existe marihuana recreativa, entre comillas, como la quieren manejar o la quieren hacer ver. Aquí lo que existe es una posibilidad, una ventana que se quiere abrir para que las personas se envicien a la droga, un camino que no tiene retorno y que infortunadamente se ha llevado por delante a muchas personas y a muchas familias en nuestro país. Si quieren leer la columna completa, los invito a que entren a la página de Ecos del Conveima, donde la pueden encontrar y pueden, vuelvo y repito, leer la columna No a la marihuana recreativa en Colombia, proyecto de ley que hundimos esta semana en la Cámara de Representantes. Bueno, nuestra invitada de esta semana es la doctora Ana Cristina Moreno. Ella es la presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural, conocida como la ADR por sus siglas. Y hoy nos acompaña acá para hablar del tema agropecuario, para hablar de la agencia y por supuesto para hablar de todos los temas de reactivación del país que tienen que ver con la misma, con la agencia. Doctora Ana Cristina, bienvenida a estos podcasts. Doctor Ricardo, mi saludo, un abrazo especial para todas las personas que nos estén viendo, que nos estén escuchando hoy domingo. Bueno, estamos aquí a través del canal del Congreso de la República, también nos retransmiten en el departamento del Tolima, en el canal PIC de Ibagué, en las redes sociales de Ecos del Conveima y también pues a través del canal del Congreso a lo largo de la semana nos están retransmitiendo. Doctora Ana Cristina, háblenos un poco de la ADR porque todavía sigue siendo para algunos ciencia ficción. ¿Qué es la ADR? ¿Cuál es el objeto que tiene la ADR en nuestro país?
Así es, Ricardo, qué bueno este espacio para hacer pedagogía con esta primera pregunta. La agencia es todavía más o menos nueva, vamos a cumplir 5 años de creados, así que somos de las entidades más nuevas del gobierno nacional. Somos el brazo ejecutor operativo del Ministerio de Agricultura, haciendo un poco el símil. Todos conocemos el Ministerio de Transporte y estamos más familiarizados con la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura. Entonces, digamos que nosotros somos como la ANI para el Ministerio de Agricultura. Somos los encargados de esa ejecución de los proyectos, de hacer realidad la política pública del sector agropecuario. Bueno, pero entonces, si estamos haciendo la analogía con la ANI, cuando uno se imagina la ANI, uno se imagina esos grandes empresarios de las carreteras, de los puentes, de la infraestructura colombiana. En cambio, a ustedes, por uno ubicarlo en el sector agropecuario, se los imagina es con los campesinos, con las personas que se encargan de las actividades agrícolas y pecuarias, doctora Ana Cristina. En ese punto, nuestra misionalidad tiene que ver con los proyectos integrales de desarrollo agropecuario. Ese, digamos, que es como lo grueso en el espíritu de la agencia. ¿Y qué entendemos por proyectos integrales? Son proyectos que tienen 5 elementos. Primero, la asociatividad. Todos los beneficiarios de proyectos productivos de la Agencia de Desarrollo son asociaciones de productores. Nosotros no acompañamos proyectos de productores individuales, sino asociados. Segundo elemento, acceso a activos productivos. Entonces, en el marco de estos proyectos productivos, en esa cofinanciación, va de por medio una entrega, por ejemplo, de plántulas, de semillas, animales, maquinaria, equipos, herramientas, este tipo de activos productivos en función de proyectos agropecuarios. Tercer componente, tercer elemento de un proyecto integral, asistencia técnica. Significa que nuestros proyectos que cofinanciamos no los dejamos solos durante la implementación, sino que los acompañamos en esa etapa con toda la asistencia técnica según el tipo de proyecto de personas especializadas en el tema. Cuarto, adecuación de tierras. Entonces son proyectos donde se analiza y pueden necesitar de por medio una solución de drenaje o un sistema de riego por goteo, solo por enunciar el ejemplo. Y quinto elemento, comercialización. Ese es nuestro broche de oro de todos los proyectos que acompañamos en la agencia, siguiendo la gran estrategia definida por nuestro presidente Iván Duque y liderada por el ministro de Agricultura por contrato. Entonces, ese quinto elemento en un proyecto integral de desarrollo agropecuario, que para nosotros la sigla es PIDAR, el elemento de comercialización es clave, y los proyectos que nosotros acompañamos y cofinanciamos, les definimos su hoja de ruta para la comercialización y que puedan ser entonces proyectos sostenibles. Ese, digamos, que es como el gran espíritu de la Agencia de Desarrollo Rural en el marco de los proyectos integrales. Pero alrededor de estos proyectos integrales, pues ya brindamos acompañamientos específicos en materia de asociatividad, que nos gusta explicarlos como las 3 Fs: fomento, formalización y fortalecimiento de la asociatividad. Y también trabajamos comercialización, aparte de los proyectos integrales, para ayudar a otros productores que no tengan ese escenario claro de su punta compradora. La Agencia de Desarrollo Rural no tiene nada que ver con agricultores bueno, personas vinculadas al sector agrícola o pecuario que sean individuales. Solamente a través de asociaciones es que puede ayudar la ADR en lo que tiene que ver con todo el apoyo que le brinda al sector campesino en nuestro país. Doctora Ana Cristina, hablemos un poco de números, de cifras, de presupuesto. ¿Cómo estamos nosotros en esa reactivación económica? ¿Cómo está la ADR para poder contribuir en todo este capítulo de reactivación que va a ser tan importante para el país y en donde los campesinos ya vienen dándole la mano al país? Porque hay que decirlo, cuando uno ve las cifras del PIB, uno ve cómo en medio de la pandemia uno de los sectores que más creció fue el sector agropecuario. ¿Cómo están ustedes desde la agencia trabajando en la reactivación económica ahora en estos meses finales del año 2020 y en lo que se viene para el año 2021? Doctor Ricardo, y para todas las personas que nos están viendo, esta pregunta sobre las cifras y cómo estamos de cara a la reactivación, quiero dar la respuesta referenciando 2 asuntos.
Primero, el tema presupuestal de la agencia. Entonces, este año, vigencia 2020, fue un año difícil para el presupuesto de la Agencia de Desarrollo Rural. Y finalmente, recursos de inversión. Estamos cerrando ejecución de este año con aproximadamente 100.000 millones de pesos que tuvimos disponible y que estamos terminando de realizar las últimas acciones que nos permitan ejecutarla. Ahora, en cuanto al presupuesto 2021, hay que exaltar que el gobierno nacional, el presidente Duque, el ministro de Hacienda, el ministro de Agricultura y sobre todo con el apoyo de los congresistas, se logró incrementar el presupuesto para la Agencia de Desarrollo Rural versus lo que se había proyectado en la primera versión de presupuesto general de la Nación para el 2021, lo que conocemos como el anteproyecto. Ese anteproyecto tenía cifras donde se nos disminuía el presupuesto, pero finalmente, con la conciencia del sector por parte del gobierno nacional y el apoyo de los congresistas, insisto, pues esto cambió y la versión final y aprobada por el Congreso de la República para la Agencia de Desarrollo Rural en el 2021, solo para inversión, representará entonces un presupuesto que se incrementa en un 19%. Estamos hablando de una cifra aproximada de 235.000 millones de pesos solo para inversión desde la Agencia de Desarrollo Rural el próximo año. Ese es el primer elemento que quería señalar de cara a tu pregunta con relación al tema presupuestal. Pero, doctora Ana Cristina, perdón un segundo. ¿Ese aumento es con respecto al anteproyecto o con respecto al año 2020? Con respecto al presupuesto aprobado inicial 2020. Entonces es una cifra muy significativa. 2021. Donde vemos una 2020, aprobado 2020 inicial versus el que ya fue aprobado para 2021. Es una cifra de un incremento del 19%, muy significativa, y eso da cuenta de una apuesta del gobierno nacional por nuestro sector agropecuario, y aprovechar obviamente para agradecer porque todos los congresistas estuvieron atentos a este tema en esta discusión, y gracias a ello fue que logramos este resultado con la decisión del gobierno nacional. Y paso entonces al segundo componente, que ya no es de cara al presupuesto 2020-2021, sino que es un primer paquete de reactivación económica que hemos preparado desde la Agencia de Desarrollo Rural, que lo dimos a conocer con el presidente Duque en el taller pasado de reactivación en Santander. Allí anunciamos entonces un paquete de 87 proyectos integrales cubriendo los 32 departamentos del país, una inversión que hemos priorizado de 70.500 millones aproximadamente, que beneficiará 7.000 productores aproximadamente de diferentes asociaciones. Ese es el primer gran paquete que hemos dado a conocer en materia de reactivación a través de los proyectos integrales. Pero eso es con el presupuesto de este año, doctora Ana Cristina. Eso tiene una comisión de fuentes de recursos y lo voy a explicar. Primero, lo que nos quedaba del presupuesto por ejecutar del 2020, ahí va dentro del paquete de los 87. Segundo, teníamos unos recursos en una bolsa de un proyecto de cooperación con UNODC, unos recursos de una bolsa que estaba creada desde el año 2018, era para proyectos integrales que tuvieran el componente de adecuación de tierras. Entonces ahí sale otro tanto para cofinanciar estos proyectos de este paquete de 87, que ya los hemos priorizado y estamos iniciando etapas de estructuración en la mayoría de ellos. Y tercera fuente de financiación sí será recursos del 2021, apenas se abra presupuesto de 2021, proyectos que en lo que nos queda de noviembre y diciembre haremos etapa de diagnóstico y estructuración, en enero inmediatamente se abra el presupuesto, estaremos sacando las últimas resoluciones de cofinanciación para completar este paquete de los 87. Bueno, y en estos primeros proyectos, ¿qué hay para el Tolima, doctora Ana Cristina? Bueno, ahí quiero contarles que este paquete de los 87, hay 32 de ellos que son el resultado de la convocatoria que tuvimos abierta este año. Entonces, se está eligiendo uno por departamento, el que haya obtenido la mayor votación. Recordemos que esta fue una convocatoria muy taquillera. A la Agencia de Desarrollo nos radicaron en la convocatoria que estuvo abierta entre mayo y julio casi 4.000 iniciativas,
De esas casi 4.000 iniciativas, 1.500 aproximadamente pasaron el primer filtro de cumplimiento de requisitos, y esas 1.500 entraron a conformar nuestro banco de iniciativas y están siendo calificadas en función de obtener unos puntajes y que nos permitan ser orientadores entonces para priorizar y definir con cuáles comenzar. Y de esas entonces mejor calificadas estamos eligiendo uno por departamento. En el caso del Tolima estamos eligiendo uno, el de mayor calificación, es un proyecto ubicado en Planadas y tendrá una cofinanciación de 716 millones de pesos. Entonces, dentro de este paquete de reactivación, recojo ahí un poco la respuesta. Están 32, uno por departamento como resultado de la convocatoria que se hizo este año, y para el Tolima en particular está el de Planadas, que fue el que se sacó la mayor calificación y con el cual iniciaremos, y ese tendrá una cofinanciación de 716 millones de pesos. Y esos 1.462, si no estoy mal, que quedan después de estos primeros 32, o 1.468, que quedan después de estos 32 iniciales, ¿qué pueden esperar hacia adelante en materia de recursos, doctora Ana Cristina? ¿Cuál es el panorama para esas 1.500 que quedaron cumpliendo requisitos de la convocatoria y que hoy son parte de nuestro banco de iniciativas que creamos, el banco de iniciativas con este primer ejercicio? Aquí van a pasar varias cosas. Primero, la priorización de qué vamos a ejecutar con los recursos propios. Segundo, vamos a empezar a identificar de estas 1.500 cuáles cumplen características, por ejemplo, de obras por impuestos. Y vamos a asumir el rol de ser estructuradores y ser aliados de la Agencia de Renovación del Territorio para llevarlos al Banco de Obras por Impuestos y buscarles entonces otras fuentes de financiación a través de este camino. Otra opción que se va a dar, de esas 1.500, vamos a mirar cuáles cumplen condiciones para ser presentados a OCAD Paz, que es una de las bolsas importantes en materia de regalías, y que ahí entonces hay un anticipo importante para esta bolsa de OCAD Paz a la cual vamos a poder acceder, y ya estamos clasificando también de estas 1.500 cuáles podríamos apalancar por ese lado. Y vamos a buscar horizonte también de cooperantes, porque nos estaba pasando cosas como esta. Aparecía un cooperante y le decía a la agencia, queremos apoyar los proyectos de arándano en el país, y no teníamos mapeado quienes tenían iniciativa de arándano, solo para el ejemplo. Eso ya lo logramos hacer teniendo el banco de iniciativas. Entonces, lo que se viene es eso, clasificar, ir priorizando e ir apoyando el mayor número de iniciativas posible. Inclusive estamos planteando una conversación con gobernaciones donde miremos en cada departamento, buscar también en clave de encadenamiento, agrupar diferentes iniciativas que sean de una misma cadena productiva y que podamos entonces hacer un esfuerzo mayor con participación de las gobernaciones en su cofinanciación. O sea, que no se desanimen las asociaciones que no entraron en esta primera convocatoria, que no clasificaron, porque en todo caso la idea es buscarle más fuentes de financiamiento a todos estos proyectos, que no se queden simplemente viendo por televisión cómo estas 32 asociaciones lograron el objetivo, sino que realmente puedan también, o podamos, pues, porque todos tenemos la mayor intención de que esto se pueda llevar a feliz término, que logremos que estas 1.468 asociaciones que hicieron un esfuerzo, que presentaron un proyecto en condiciones, que fue aprobado el proyecto en lo que tenía que ver con la primera fase o la primera etapa, pues, de aprobación, que tranquilos, que se está buscando la fuente de financiación para poder lograr que tengan los recursos necesarios para sacar adelante estos proyectos. Doctora Ana Cristina, vamos llegando a la parte final de este espacio que queríamos compartir con usted, que queríamos que usted le comentara a todo el país cómo va
la Agencia de Desarrollo Rural. No sé si haya algo que le haya quedado pendiente de mencionar, doctora Ana Cristina. Sí, aprovechar los últimos minutos para contarles que nosotros somos protagonistas y concurrimos con gobernaciones y municipios en función del Servicio Público de Extensión Agropecuario. En el Tolima, en particular, estamos esperando la aprobación de la ordenanza del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria. Una vez se apruebe, lo vamos a poder priorizar para cofinanciar y llegar a los productores del Tolima a través del Servicio Público de Extensión Agropecuario. Entonces esperamos que esto suceda, pues la aprobación de la ordenanza este mismo año y ya con recursos del año entrante tener en cuenta al Tolima en la contratación inicial del año en función del servicio de extensión. Y vamos a seguir trabajando en temas de mercados campesinos, de ruedas de negocios, de agroperias, que son otras de las estrategias que nosotros impulsamos y trabajamos y en las cuales hemos podido estar de la mano con el Tolima. Bueno, pues muchas gracias, doctora Ana Cristina. Para nosotros es muy satisfactorio ver cómo la Agencia de Desarrollo Rural está muy comprometida con el sector agropecuario. El presidente Iván Duque durante la campaña hizo mucho énfasis en que él iba a ser el presidente de los campesinos, que iba a trabajar de la mano con el sector agropecuario. Ya pasamos la mitad del gobierno, se ha venido trabajando, se ha venido reorientando todo lo que tiene que ver con las agencias que están vinculadas al Ministerio de Agricultura, no solamente la ADR, sino las otras agencias que también hacen parte de todo, que apoyan el sector agropecuario. Y ahora en este segundo tiempo, por llamarlo de alguna manera, qué bueno, doctora Ana Cristina, que ustedes estén aumentando los presupuestos y trabajando de la mano con nuestros campesinos, porque lo necesitan, y Colombia necesita a nuestros campesinos, que son los que le están dando la mano al país en medio de la pandemia. Muchas gracias, doctora Ana Cristina, por habernos acompañado. Gracias, doctor Ricardo. Nuestra tarea es ser una agencia de territorio y no de escritorio, así que en este momento salgo para San Andrés a ver cómo apoyamos también a toda la comunidad de la isla. Un saludo para todos. Bueno, era la doctora Ana Cristina Moreno, la directora de la Agencia de Desarrollo Rural en nuestro país. Los dejo con la agenda de la semana y volvemos al final para despedir la emisión de hoy. Veamos lo que sucedió esta semana en nuestra agenda legislativa. Después de más de 7 meses de trabajo virtual, reanudamos las sesiones presenciales en el Congreso de la República. A esta hora estamos aquí en el Congreso de la República, terminando la sesión del día de hoy. Muy contentos acá otra vez de retornar al Congreso, de retornar a nuestro lugar de trabajo. Los saludo a esta hora de la noche. Mañana continuaremos en sesión. Seguiremos mostrando nuestro compromiso hacia el departamento y hacia el país. Durante la sesión de la plenaria de la Cámara archivamos el proyecto de ley que buscaba la regularización del uso del cannabis recreativo, con el cual se habría generado un gran daño a nuestro país, en especial a los niños y jóvenes. Un proyecto que afortunadamente fue archivado porque le hace mucho daño o le podría representar mucho daño al país en lo que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, de drogas, lo que llaman el cannabis recreativo, que obviamente desconoce las consecuencias en los niños y en los jóvenes, más allá de que esté diseñado para los adultos, generaba efectos negativos para nuestro país y afortunadamente acaba de ser archivado. Síguenos en redes sociales como @RicardoFerro_ en Twitter e Instagram. En Facebook nos encuentran como @RicardoFerro. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube con nuestro programa Podcast con Ricardo Ferro. Bueno, hasta aquí la emisión del día de hoy de estos podcasts. Muchas gracias por habernos acompañado. Les deseo a todos ustedes una feliz semana. Que mi Dios me los bendiga, me los bendiga a todos y no dejen de seguirnos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Una feliz semana para todos.